todos, el pibe 10. Bueno, vamos con lo que acaba de pasar. Sí. ¿Qué pasó? de Cristina, Dipi? Sí, yo les había prometido que íbamos a hablar de cómo Milei socava su propia base y de cómo Cristina vuelve al centro de la escena con los hijos del rigor, ¿no? Y para volver al centro de la escena, desde hace algunos días o algunas semanas, estaba trabajando para, por ejemplo, recuperar el PJ o para, como veníamos contando nosotros, intervenir sobre la disputa en la proyección de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, y hoy lo que hace es pronunciarse a través de Twitter con un posteo sobre la ratificación del veto de Javier Milei a la ampliación del presupuesto universitario. Ajá. Lo titula El veto y el voto, y lo que hace es cargar directamente contra aquellos legisladores del peronismo que se prestaron al respaldo de la Casa Rosada. Sí. Y creo que es atinado en su jugada de ir por la conducción del PJ, porque guarda coherencia o le da consistencia a su maniobra, porque se pone a opinar de cómo reconducir al PJ, básicamente. Está bien. Lo que plantea es que gobernadores del peronismo y legisladores en nombre del peronismo votaron con Javier Milei, o votaron para blindar el veto de Javier Milei. Y va enumerándolos, que era lo que yo tenía pensado contarles a ustedes, cómo fue que cada uno se fue dando vuelta o cómo hubo presiones de Casa Rosada sobre los mandatarios provinciales para que sus legisladores o se ausentaran o se abstuvieran, y de esa forma no se volteara el veto en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Por ejemplo, vamos al caso que a mí me parece más emblemático, que es el de los 3 peronistas tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Sí. Me parece el más emblemático porque son justamente los 3 legisladores del bloque Independencia que pertenecían a Unión por la Patria y en diciembre rompieron con la bancada que conduce Germán Martínez. Y fue justamente una especie de ofrecimiento de Jaldo a Milei. Es decir, la traducción de esa acción política de separarse del bloque peronista por parte de estos 3 diputados fue Jaldo diciéndole a Milei: acá tenés 3 diputados más. Sí. Así de corta. Sí. De hecho, acompañaron al gobierno de Milei hasta acá. Pero quien haya tenido oportunidad de hablar con algunos de estos diputados en los últimos días habría observado el malestar político que ellos mismos tenían, fruto de las presiones que padecieron en su provincia natal. Yo tuve oportunidad de hablar con 2 de los 3. Los 3 son Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina. Hablé con 2 de ellos. En la Universidad Nacional de Tucumán pegaron afiches con sus caras diciendo ratas. Ajá. Están votando contra la universidad y otros textuales por el estilo, una consigna clara que está firmada por el PTS, pero que condensa el repudio de la comunidad universitaria de Tucumán. Al lado de la fotito de ellos 3 estaba la de Mariano Campero, el radical con peluca, que fue artífice de ese grupito de 5 que se arrimó a la Casa Rosada. Sí. Y cambió el voto ya cuando hubo que respaldar el veto contra la movilidad jubilatoria. Sí. O sea, en ese afiche cargaron contra 3 peronistas y un radical, los tucumanos. O sea, los estudiantes y docentes tucumanos les pegaron a ellos 3. Una de los 3 lo que me dijo es: estamos buscando hablar con Jaldo, no sabemos cómo vamos a votar. Esto me lo dijo el lunes. Estamos buscando hablar con Jaldo. Me lo Jaldo dijo no el les martes. contestaba. Ella me dice en un momento: Jaldo no da directivas por teléfono. Otro de los 3 me dice en un momento: vamos a ir a una reunión con Jaldo. Ya era martes, ya tenían que venir para la sesión, Ajá. que fue el miércoles. Pero todo esto lo que evidenciaba era la necesidad de un diálogo político de los legisladores con su gobernador y evidentemente la falta de conducción o la falta de contención de parte del mandatario provincial con respecto a sus representantes en el Congreso. Ya a la noche del martes, el último mensaje que yo había cruzado para ver cómo iban a votar fue: definimos mañana en recinto.
Ajá. En la mañana vuelvo a chequear, en la mañana del miércoles, che, ¿qué van a hacer? Sí. Y ya desde Tucumán, desde el gobierno de Tucumán responden, y se verá cuando se sienten a sus bancas. Lo cierto es que Jaldo, mientras tanto, hablaba con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Ajá. El rumor es que, obviamente, como plantea también el portal, Infobae, y Cristina se hace eco de ese planteo y lo cita, las necesidades de los mandatarios provinciales hacen que llamen a sus legisladores para dar vuelta a los votos o para Sí. hacer que se ausenten del recinto. En este caso, uno de los tres lo que me termina diciendo 5 minutos antes de votar es: esto ya no se sostiene más, ahora vamos a votar con el gobierno, pero yo estoy de este lado. Y le digo, ¿por qué votás si estás de este lado? Sí, dale. Porque Jaldo habló con Francos. Es de Loredo, ¿no? Sí. Todos son de Loredo, boludo. Todos se ordenan según los designios del gobernador, por eso Cristina lo que hace es decir, basta de peronistas que en nombre del peronismo llaman a hacer cosas que van en contra, en este caso, de la universidad pública, por ejemplo. ¿A quién ¿no? le ganó Jaldo en Tucumán? Al radicalismo, y fue, ¿te acordás? Con el auspicio de todo el peronismo tucumano después de que la Corte Suprema impugnara la candidatura de Juan Mansur. Ajá. Jaldo fue el vicegobernador de Mansur y ejerció la gobernación cuando Juan Mansur vino a Buenos Aires a convertirse en el jefe de gabinete de Alberto Fernández, Claro. después de las Pero no elecciones de importa. medio término. Ahí asume Jaldo en Tucumán y empieza a construir poder. Y enfrente tenía... Tuvo a radicales bullrichistas. No me enfrente acuerdo el tenía nombre de quién a era. Bullrich, digamos. Ponele, claro. O sea que la gente lo vota. Eso también es parte de la perversidad de esto, ¿no? O sea, Sí, yo te voto porque no quiero que pasen las cosas que quiere Bullrich sí. o el bullrichismo, y resulta que vos después haces lo mismo que yo quería evitar con mi voto. Está bien el comentario. Entonces la gente dice, bueno, la próxima, no sé, me quedo en mi casa, no voy a votar. Es deleterio, es muy, ¿cómo se dice? Destructivo de la política, ese tipo de cosas. A mi Bueno, no entender- solo porque a uno le da bronca porque se da vuelta. A mi entender obraron dos cosas. ¿Para qué mierda te voté, boludo? Es eso. A mi entender La obraron- votaba Bullrich. Obraron dos cosas que tienen que ver con el cálculo que hizo Jaldo. Jaldo tenía que diferenciarse de Mansur, ganar ascendencia sobre el aparato peronista y al mismo tiempo, calculaba él, interpretar al electorado tucumano que también le dio la victoria a Javier Milei. Sí. Entonces, necesitaba congraciarse con una porción de la sociedad que votaba por Javier Milei y también virrarle el aparato peronista a Juan Mansur. Entonces jugó a dos puntas. Pero te agrego un dato más. Ninguna de las provincias, o casi ninguna de las provincias, es superavitaria. Dependen de la nación hasta para pagar el sueldo de la Eso yo policía. lo entiendo. Entonces ahí los tiene Milei Quintela también, ¿no? agarrados. Quintela también. Y así está, Sí. emitiendo monedas, o sea, tomó otro camino. Ahora, Jaldo, ¿qué está? Pero Tucumán es, Pero déjame decir es una un cosa de paraíso. Quintela. No, pero Y le déjame tiran decir, la guita por la cabeza. déjame decir una cosa de Quintela que también revela qué cosa podría hacer Jaldo u otro gobernador. Quintela está tan atado, como vos sugerís, financieramente de la nación, y de hecho hay gobernadores de Juntos por el Cambio, o de lo que fue Juntos por el Cambio, que se quejan de que Quintela recibe muchas más partidas, mucha más plata del gobierno nacional que los propios gobernadores de Juntos por el Cambio. Ah, Ellos, que son bichos, que se fijan cuánto va para acá, ¿Y cuánto por qué? va para allá, supongo que debe ser como para al tenerlo revés, a es el raya a Quintela. efecto... Y Quintela hace la propia. Es decir, Jaldo también podría rebelarse. Claro. Por eso estaba la especulación de que a Milei no le iba a dar para llegar al respaldo al veto, para ratificar su veto, digamos. Porque Jaldo estos se gobernadores, podía llegar a avivar. estos gobernadores también podían jugar con la idea de que el malestar los perjudica a nivel social en sus provincias y mandar a sus legisladores a votar como debían. Claro. Y de hecho, por eso este grupito de legisladores evaluaba hasta último momento qué hacer Ujú. con su voto. Bueno,
Más lesivo es todavía lo de la legisladora catamarqueña Fernanda Ávila, que pertenece al bloque de Unión por la Patria y es la única que no votó con el bloque. ¿Qué hizo Fernanda Ávila? Fernanda Ávila estaba ayer en el Congreso y no bajó. Sí. No salió de su despacho, no fue al recinto. Podría haber votado con su bloque, pero Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, le ordenó que no fuera al recinto. Esto fue un acuerdo del gobernador catamarqueño con Milei. ¿Sí? Milei prevaleció o ratificó su veto por 2 votos. Ajá. Entonces, a ver, tuvo 84 Está bien, votos pero a favor del veto y podríamos hubo decir, 159 en contra. Si hubiéramos sumado el de Fernanda Ávila hubiera sido 160. Ujú. Si hubiéramos sumado, por ejemplo, el de la salteña Yolanda Vega, que pertenece al bloque Innovación Federal y responde al gobernador Gustavo Sanz, hubiéramos sumado 161. Yolanda Vega estuvo toda la sesión y se descompuso a último momento, qué pena, Sí, mirá. y se levantó y se fue del recinto. Ay. Si los 4 misioneros que responden a Hugo Pasalacqua y Carlos Rovira no se hubieran abstenido, eran 165 votos a favor Bueno, de pues la ley. Esos son radicales. No. Son peronistas. Carlos Rovira es peronista. Rovira, peronista. Son del Frente de la Concordia Misionero. Ah, bueno. Y son agentes del poder también. Pero se había hablado de que el bloque Innovación Federal, que está compuesto por 3 salteños, Yolanda Vega es una de ellos, son Yolanda Vega, Pablo Outes y Pamela Caletti. Del otro lado son los 4 misioneros, más un rionegrino y un neuquino, son 9 en total. Sí. Se decía que ese bloque esta vez iba a votar con el peronismo. Ajá. ¿Sí? Finalmente, 4 misioneros se abstuvieron. Hubieras estado en 165 si esos 4 misioneros acompañaban al peronismo. Sí. Necesitabas, para llegar a los 2/3, 166. ¿De dónde salía el último diputado? Bueno, tenías para raspar un poquito más, sea en el bloque de Osvaldo Jaldo, podías conseguir uno ahí, o si no podías conseguir también entre los ausentes. Hubo 8 ausentes. Entre los ausentes estaba un diputado macrista de Chubut, Jorge Ávila, que responde a Nacho Torres y que no viajó, es un dirigente del sindicato petrolero, al que Nacho Torres le pidió que no viajara. También estaba la esposa del ex ANSES Osvaldo Giordano, a quien Milei maltrató mucho y lo eyectó del ANSES. Y ella es Alejandra Torres, diputada del bloque de Miguel Pichetto, y que iba a votar a favor de las universidades y que se enfermó de COVID repentinamente y no viajó. Ahí tenías otro posible voto a favor de las universidades. Sí. ¿Sí? Y me estoy olvidando de alguno más. Hubo 8 ausentes, algunos con aviso, algunos de viaje, pero lo cierto es que entre los 8 ausentes y las 5 abstenciones, vos superabas ampliamente los 2/3 Sí, claro. necesarios para ratificar la ley y voltear el veto de Javier Milei. Bueno, a eso se dedica Cristina en su tuit, a decir, están jodiendo al peronismo con esto que están haciendo. Claro. Y por supuesto que lo que hace es enfatizar lo que ya dijo en su carta del lunes, que hay que enderezar al partido justicialista. Pero yo decía, Milei socava su propia base, Cristina vuelve a caballo de los hijos del rigor. Los hijos del rigor, ¿por qué? Porque hubo una porción importante del electorado que renegó del peronismo, votó a Javier Milei, Sí. o por lo menos si no lo votó, hasta acá tuvo cierta paciencia con Javier Milei, pero que en los últimos meses ve que el barco se hunde o que ellos no llegan a fin de mes y ese malestar empieza a traducirse en una opción política o en la búsqueda de una alternativa política. Vos decís Eso es lo que Milei está leyendo socava, Cristina. Milei socava su propia base. Sí, ¿A qué te referís? a que con el veto a la movilidad jubilatoria y el veto a la ampliación universitaria ataca a 2 actores donde tranquilamente podía recoger apoyos Milei y donde efectivamente los debe haber recogido, por lo menos, desde el balotaje para acá. No digo que todos los universitarios votaron a Milei, ni a palos estoy señalando eso. Lo que digo es que hay probablemente muchos estudiantes de la universidad pública que deben haber apoyado o haber tenido paciencia hasta acá con el gobierno de Javier Milei, y lo mismo muchos jubilados. Se dijo siempre que buena parte de los jubilados apoyaban a Mauricio Macri. Sí.
De hecho, Silvia Los Penato, la diputada macrista, en una de las últimas reuniones que mantuvo en Casa Rosada con Martín Menem, Guillermo Francos y compañía, cuando hablaban del veto a los jubilados, les pedían que respalden los macristas el veto a los jubilados, les dijo en la cara: ustedes nos están pidiendo que nosotros votemos contra nuestra propia base electoral, los jubilados son base nuestra, sí, y nosotros se la pusimos a ustedes, a esta base electoral, en el balotaje. Entonces, hasta los macristas reconocen que perdieron o están lesionando su base en el caso de los jubilados, y también les pasa con una porción de la comunidad universitaria donde hay jóvenes que probablemente hayan apoyado a Javier Milei hasta acá. Sí. Bueno, habría que decir que Milei socava su base y socava todo. La comunidad universitaria, los jubilados, el que trabaja, el que no trabaja, la clase media, la clase baja. Milei se la pega a todos, salvo a una franja muy chiquita. Acá voy a decir algo que es polémico, es una hipótesis mía, veremos si se corrobora. Pero Santiago Caputo, parte del triángulo de hierro del gobierno, parte de esa tríada que componen junto a Karina Milei y el propio presidente, es fan del kirchnerismo. O pretende, o, digamos, se autopercibe una especie de intérprete de lo que fue el kirchnerismo, y calculo que lo que está pensando en este momento, a raíz de cómo reaccionan en redes sociales Milei y compañía, es que este conflicto universitario puede convertirse para los libertarios en su propia 125. La resolución 125, que fue la aplicación o el intento de aplicación de retenciones móviles contra la exportación de soja o la exportación de granos, fue una especie de alumbramiento del kirchnerismo duro en 2008. Uh-huh. Y creo que Santiago Caputo imagina que esto puede ser un alumbramiento de libertarianismo duro para Javier Milei. O sea, radicalizamos, debe estar interpretando él, y fortalecemos nuestro propio núcleo y vamos contra todo, como en su momento fue Cristina. Que le salga bien es muy raro. Es muy difícil. Mira, te cuento una anécdota chiquita, pero que a lo mejor representa algo. Anoche mi hija está estudiando en la UBA y se armó una gran discusión sobre la cuestión del el profesor anuncia que hoy hay paro en todo el país, de todas las universidades, y aparecen un par de libertarios. Primero, con mucho respeto, los chicos con mucho respeto le empiezan a ver todos los demás. Claro. Y después los libertarios se ponen un poquito más violentos. Un poquito más violentos, como bueno, déjense de joder, dejen de decir boludeces. Los demás continúan con un tono muy, muy tranquilo en la discusión. Terminan con viva la libertad, carajo, y se van de los grupos los dos. Se van del grupo de WhatsApp. Se van del aula, del grupito de WhatsApp. Del grupo de WhatsApp. Perdón. Eso es todo lo que tengo para contar, cada uno que haga su interpretación. Sí, eran dos en un grupo numeroso. Eran dos en un grupo numeroso. Yo no sé no sé si habrá muchos más. No es que sean no tantos. sé cuántos habrá. También podría, seguramente, porque la verdad que Milei tuvo muchísimos votos en el balotaje, 50 largo. Seguramente hayan quedado estos dos como núcleo duro, y seguramente habría había otros 10 más que ya no bancan a Milei, pero que seguramente lo votaron. Sí. Entonces, nada, me parece que a Caputo se le va a costar que se le cumpla la 125 de Milei. Sí, necesita mucha base militante y claro. Y es dudoso que la consiga. Porque no anda, viste que no anda la militancia de Milei, andan las redes que finalmente habría que también investigar sobre eso, ¿no? Porque ellos llegaron con redes legítimas, genuinas, ¿no? Que eran pendejos, copados y haciendo la guerra esta violenta en redes. Pero eso lo institucionalizaron, y ahora supongo, es algo que se me ocurre, Lipi, yo no miro redes, pero coparon las redes con foristas pagos y profesionales. Bueno, y contratan, como salió a la luz la semana pasada, consultoras indias. Y contratados. Entonces yo digo, ¿eso no conspira contra el pibito que se copaba y se ponía a tuitear? Sí, probablemente,
pero no significa que no se estén moviendo como si la radicalización de su propia postura los fuera a beneficiar. Yo de verdad creo que la cuenta de ellos es, nos atacan por esto, nosotros seguimos firmes y acumulamos, digamos, desde una especie de resistencia, fortalecemos nuestra propia identidad. Está bien. Creo que van para ese lado. Sí. Ahora, decía yo lo de Cristina y los hijos del rigor, para hacerlo corto. Sí. ¿Qué están leyendo dentro del kirchnerismo? Un par de cosas. Por un lado, nosotros contamos cómo venía trabajándose esto de los encuentros de Cristina por ir a la conducción del PJ. Gioja, por ejemplo, después de reunirse con Cristina en el Instituto Patria, pasó por la Cámara de Diputados y un diputado peronista me contó que Gioja dijo que Cristina venía enojada porque el operativo Clamor no funcionó como ella esperaba. Sí. Pero, por otro lado, como yo les decía el martes, la banca de Cristina está fuera de la estructura del PJ. Y eso sí lo están leyendo. Y hay consultores, por ejemplo Facundo Nejamquis, Sí. que salió bastante en televisión en los últimos días. La en la banca última por semana. fuera de PJ, hablas de la banca La sociedad. popular. La Claro. sociedad. Cómo la gente la quiere. ¿Qué dijo Facundo Nejamquis? En cada una de las intervenciones televisivas que tuvo, yo te diría desde el jueves pasado hasta ayer o antes de ayer, que Cristina Kirchner y Axel Kicillof, los dos, el kirchnerismo, en provincia de Buenos Aires tienen 45 puntos de intención de voto, de respaldo social, de aguante. Sí, Es un montón. es un montón. Entonces Cristina mira y dice, mirá, en Claro. el PJ puedo no tener esto. Fíjense ustedes qué quieren hacer, pero yo tengo el 45, boludo. Claro. ¿Vos qué vas a Entonces hacer? dice, yo voy a intentarlo. Obvio. Yo tengo derecho a jugármela. Obvio. Axel Kicillof también tiene lo mismo, pero no puede ser candidato, ni le interesa conducir el PJ, no puede ser candidato al Sí. legislador el año que viene, digo, ¿no? Aclaro Sí. eso. Y juega su ficha. Interviene en la interna del kirchnerismo, como lo explicamos tantas veces, y se la juega. Y ahí es donde Milei, que tampoco es sonso y consume las mismas encuestas, empieza a ponerse nervioso. Sí. ¿Y qué le ofrece Caputo? No, nosotros vamos a aguantar. Nosotros vamos a aguantar. Una última, porque me lo escuché ayer y me quedé pensando y te lo hago como pregunta. Varios analistas, periodistas, ellos decían, bueno, ahora Milei ya no tiene más un bloque de 37, tiene un bloque de 80. No, por lo que te conté. Sí, por eso me vuelvo a preguntar. No tiene, o sea, No tiene. eso es un cálculo. No es un bloque consolidado eso. Eso es un bloque de 39 que sí son de él, pero después hay 37 del PRO, de los cuales ayer 2 votaron en contra de Milei, Álvaro González Bueno, está bien, y la Coneja Baldassi. No me hagas sin detalle. No tiene consolidados sus no está. 84 y ya te dije. No es un bloque. Los tucumanos están diciendo esto ya no se sostiene y Claro. ayer votaron con Milei, pero se supone que no deberían volver a votar una cosa gravosa. Se supone. Se supone, vamos a ver. Dipi, muchísimas gracias. Vamos para Gracias, allá. Dipi. Dale, Magio. Agradecemos. Muchas gracias, Lipi. No, de nada más.